Buenas tardes, desde la Ciudad de México les damos la bienvenida y nos alegra mucho pues dar inicio a este ciclo de charlas teresianas que hemos organizado desde el Centro de Integración y Espiritualidad Teresiana como un homenaje a nuestra querida Teresa de Jesús y bueno, también dándole este enfoque concreto a un tema pues muy necesario y muy actual como es la paz y ver cómo Teresa también tiene un mensaje muy claro y concreto que nos invita y nos ayuda a, pues, a ir aprendiendo a ser también líderes de paz y mensajeros de paz. Así que para quienes están hoy aquí en vivo, pues nos alegra muchísimo compartir esta sala internacional con muchos de ustedes y para quienes nos irán viendo en otro momento, en tiempos diferidos, pues también siéntanse bienvenidos y pues como les digo, estamos en el after de la fiesta de la Santa y con esto pues empezamos este ciclo de charlas. Y les voy a presentar a nuestro invitado de esta tarde. Les voy a platicar un poquito pues quién es, cuál es su formación académica y demás. Y ya después, bueno, pues él entrará en escena y ya nos compartirá lo que ha preparado. Bueno, nuestro invitado es el padre Jairo Gómez Díaz. Él nació en Barranca Bermeja, Santander, es colombiano y es religioso de la Orden de Carmelitas Descalzos de la provincia de Colombia. En cuanto a su formación académica, él es ingeniero químico de la Universidad Industrial de Santander y es teólogo. Hizo la licenciatura en teología en la Pontificia Universidad Javeriana, después la maestría en teología también ahí y el doctorado en teología en la Pontificia Universidad Comillas de Madrid, España. Tiene conocimientos de idiomas de inglés y de italiano. Y en cuanto a su experiencia en investigación y docencia, pues en su formación religiosa carmelitana fue ayudante del maestro de novicios en el noviciado de Villa de Leyva, Colombia, en 2010, maestro de postulantes del 2011 al 2013 y director del Instituto Carmelitano de Espiritualidad del 2020 al 22. Como docente ha dado cursos de teología espiritual en la Pontificia Universidad Bolivariana y de Mariología y Teología de la Vida Religiosa. Es miembro del grupo de investigación en teología espiritual de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en Colombia. Y algunas de sus publicaciones son La experiencia espiritual en Eti Gilesum y Teresa de Jesús, en la revista de espiritualidad número 315, El sentido teológico de una espiritualidad en camino, la espiritualidad y la liberación entre Puebla y Santo Domingo en cuestiones teológicas, y El beso de Dios, el regalo de Dios a la humanidad en Teresa de Jesús, patrimonio de la humanidad, en las actas del Congreso Mundial Teresiano, en el 5º centenario de su nacimiento, editado por Monte Carmelo y el CITES, la Universidad de la Mística. Tuve el gran regalo de conocer a Jairo hace unos meses, en agosto, en el segundo encuentro iberoamericano de Tijilesum, donde pues coincidimos y la verdad es que fue una gran alegría el conocerlo, el entrar en sintonía y le agradezco profundamente que haya aceptado esta invitación y que hoy esté aquí pues para compartirnos de la sabiduría de nuestra querida Santa Teresa de Jesús. Como vieron en la invitación, él nos va a hablar de la falsa paz, según Teresa de Jesús, y creo que nos viene muy bien para ir teniendo ese criterio de discernimiento de cuándo algo es una falsa paz o cuándo podemos decir que es una paz verdadera. Así que, Jairo, bienvenido. Y ahora Norma, mil gracias. De verdad que te es una doy alegría para mí el el saludarte por pase. estos medios. Una alegría muy grande el poder saludarte. Como decías que nos conocimos hace unos 2 meses aquí en Colombia cuando viniste al segundo encuentro iberoamericano sobre ti. Ya nos conocíamos por las redes, Sí, porque desde hace rato ya teníamos algún contacto por las redes, pero hace poco pues tuvimos esa gran oportunidad de vernos cara a cara, ¿no? sí. Poder compartir. Entonces, es una alegría también para mí con ustedes. Muy buenas tardes en México, buenas noches ya aquí en Colombia.
y en muchos otros lugares donde nos ven y nos verán muy seguramente a través de estos medios. De verdad que es una alegría, como decías, después de la fiesta de Teresa de Jesús, ¿sí? En el after, poder hablar de Teresa de Jesús, poder compartir y sobre todo nada más interesante en estos tiempos de guerras, de situaciones tan difíciles, de incomprensiones como seres humanos, de egoísmos, de cantidades de cosas que vivimos a diario, pues poder discernir sobre la paz, hablar sobre la paz y sobre todo hacerla con esta mujer de paz y con esta mujer maestra en oración como lo es Teresa de Jesús. Entonces vamos a hablar un poquito sobre ella, sobre de dónde ella quizás nos habla más acerca de la paz y sobre todo eh, sacar elementos para nosotros hoy, como cristianos, como seres humanos, como personas del común que buscamos trabajar no solo por la paz interior, por nuestra paz en nuestro corazón, sino también a ayudar a que muchas otras personas lo hagan y sobre todo que vayan descubriendo esa paz en sus corazones, ¿no? Entonces, permítanme, voy a compartir, vamos a seguir unas pequeñas diapositivas y a partir de ahí entonces vamos a poder eh, hablar sobre esto que Teresa de Jesús nos cuenta. Norman, no encuentro aquí el poder. Ah, espérame, tal vez, espérame. Ya, el compartir pantalla para que ustedes puedan seguir también esto que Teresa de Jesús nos dice, ¿sí? Listo, ya lo vemos. Ya lo ven, ¿cierto? Vale, Sí, bien. Vamos a hablar entonces sobre la falsa paz según Teresa de Jesús y sobre todo a partir de un texto muy interesante que a mí siempre me ha gustado muchísimo, que son las meditaciones sobre el cantar de los cantares que escribe Teresa de Jesús. Yo soy Jairo Gómez Díaz, carmelita descalzo de la provincia de Colombia. Hemos llamado esto la falsa paz, según Teresa de Jesús, pero ¿de dónde Teresa de Jesús empieza a hablarnos de la paz y por qué nos habla de falsa paz y cómo aprender a discernir sobre qué tan cierto es que podemos decir que vivimos en paz? Hay un texto muy interesante, muy poco conocido tal vez por muchos, que es lo que hemos llamado, Teresa nunca le puso nombre, algunos editores de la obra de Teresa de Jesús han llamado meditaciones sobre los cantares, otros los llaman conceptos del amor divino, ¿sí? Que precisamente el título se lo puso el padre Gracián y lo editó así, como conceptos del amor de Dios, como algo demasiado genérico. El padre Fren, otro de los grandes editores, decidió llamarlo Meditaciones sobre los cantares y siento yo que esto es como lo más apropiado para poder hablar, digamos, o caer en la cuenta de esto que Teresa de Jesús nos está diciendo. El cantar de los cantares siempre ha generado eh, una influencia muy grande en muchas personas y sobre todo en los místicos. Vamos a mirar inicialmente por qué el cantar de los cantares generó todo un movimiento y sobre todo una influencia muy grande en algunos autores del siglo XVI, específicamente del siglo de oro español. Es el libro por excelencia, por experiencia para muchos, para poder simbolizar esa unión de Dios entre Dios y el alma humana, como una relación de esposos. Así como inicia este texto con Bésame con los besos de su boca, como comienza este texto del Cantar de los Cantares, y nos va mostrando esa relación entre el novio y la novia, el esposo y la esposa. Pues los místicos han visto en todo este texto esa manera de relacionarnos con Dios, ya no como un simple amigo, sino como un esposo del alma humana. En el siglo XVI, por todo lo que se estaba viviendo, acababa de pasar lo que se llamó el descubrimiento de América, del Nuevo Mundo, estaba toda la realidad de división, de cisma en la iglesia con Lutero, estaba todo el problema de los espirituales en España y había entonces una doble actitud frente a la lectura del cantar, frente a quienes podían leerlo, porque sabemos que el común de la gente no tenía acceso al texto bíblico
y eran textos o en hebreo o las traducciones al griego y al latín, pero propiamente no se conocían como tal traducciones en las lenguas vernáculas, en las lenguas del pueblo en esos momentos. Por eso generaba en los místicos un encanto y una fascinación muy grande. Y vamos a ver pues varios ejemplos de personajes grandes de este siglo XVI que aceptaron, digamos, toda esta influencia del Cantar de los Cantares. Pero también ese falso pudor de los ancianos rabinos, de la rivalidad y el rigorismo de algunos teólogos de prestigio en esta época, que se oponían por completo a la lectura de la Biblia y en especial por parte de las mujeres. Por eso para Teresa de Jesús, el descubrimiento de este texto, muy seguramente de la mano de San Juan de la Cruz, pues significó el poder contar su experiencia y sobre todo identificarse plenamente con lo que significaba el Cantar de los Cantares y esa relación esponsal entre Dios y el alma. Entonces, a partir de toda esta influencia y sobre todo esta manera de atracción del texto del Cantar de los Cantares con los místicos, podemos hablar de cómo históricamente muchos grandes personajes en la iglesia pues sintieron esta atracción y son muy famosos los comentarios de Orígenes, de San Bernardo, de Claraval, y hay un comentario muy importante y muy interesante que es el de Fray Luis de León hacia el año de 1561, es decir, un contemporáneo de Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz. Vamos a referirnos a esta obra de Fray Luis de León inicialmente. ¿Por qué? Porque resulta que esta obra ha tenido gran influencia en la espiritualidad del siglo XVI. Resulta que don Fray Luis de León, allí en Salamanca, catedrático de la Universidad de Salamanca, se le ocurrió la brillante idea, como sabía de Biblia, como conocía el hebreo, como conocía el griego, pues se le ocurrió la brillante idea de traducir el texto del Cantar de los Cantares. Un frailecito, los agustinos, amigo de él, Fray Diego de León, se le hizo muy fácil sacar una copia y 10 años más tarde se multiplicó esta traducción contra la voluntad de Fray Luis. ¿Qué le ocasionó a Fray Luis? Recordemos, estamos en el Concilio de Trento, estamos con todo el problema del luteranismo, del gran cisma en la iglesia, el problema donde ya se regula y no se puede traducir ningún texto, y esto le ocasionó a Fray Luis de León su famosa cárcel, del 26 de marzo de 1572 al 11 de diciembre de 1576. Casi 5 años que estuvo Fray Luis de León en una cárcel de su convento, donde no podía dar clases y sencillamente gracias a este amigo que sacó copia y que sencillamente empezó a multiplicar esta traducción. No hay evidencias de que Teresa de Jesús haya conocido este texto. Sí, hasta ahora no hay ninguna evidencia de que Teresa de Jesús, miremos las fechas, por eso se las he puesto aquí, 1572 a 1576. Teresa está viva, Teresa está en plena auge como fundadora, ha vuelto al monasterio de la Encarnación como priora y muy seguramente pues habrá escuchado de la cárcel de Fray Luis, muy seguramente habría tenido alguna referencia a este texto de traducción y comentario del Cantar de los Cantares de Fray Luis de León. Pero lo cierto es que no hay una evidencia que nos diga que Teresa leyó esta traducción. ¿Qué fue lo impresionante? Cómo este texto ejerce una influencia muy grande, el Cantar de los Cantares, en los tres grandes poetas, en los tres grandes escritores del siglo de oro español: Teresa de Jesús, Juan de la Cruz y Fray Luis de León. Es interesante que estos tres grandes escritores espirituales, que estos grandes místicos, hayan hablado del Cantar de los Cantares. Entonces se ve reflejado cómo este cantar de los cantares en nuestros autores, indiscutiblemente en Fray Juan de la Cruz, en su cántico espiritual, que está inspirado precisamente en este texto, mientras él estaba en otra cárcel, en la cárcel de Toledo, en el año de 1578, ¿no? En Santa Teresa, su influencia se manifiesta muy claramente en la poesía Mi amado para mí, yo soy para mi amado, pero sobre todo en este texto de las meditaciones sobre el cantar. Aquí quiero decir que Santa Teresa no es exégeta, que cuando escribe esta obra no lo hace con el rigor exegético, simplemente ella comenta 4 o 5 versos del Cantar de los Cantares
para hablar de su experiencia y sobre todo poder identificarse lo que a ella le está pasando con esto que el texto del Cantar pues está escribiendo, ¿no? Entonces, Teresa no lo hace como una obra pues de exégesis, pero sí a partir de su experiencia espiritual. Bien, ¿qué pasa entonces con Santa Teresa de Jesús y este texto del Cantar de los Cantares? Teresa escribió al menos dos redacciones o en dos momentos redaccionales sin que se encuentre algún autógrafo. Es muy interesante que de todas las demás obras de Teresa de Jesús tenemos autógrafos y conocemos ya los facsímiles por la letra de ella, conocemos cómo las características de su escritura, ¿sí? Pero lo interesante es, sabemos que el libro de la vida fue llevado al tribunal de la Inquisición y cuando Teresa escribe esta obra de las meditaciones del Cantar, hay un fraile, Fray Diego de Yanguas, que le dice, oiga Teresa, si a usted no le hicieron nada con lo que pasó con el libro de la vida, aquí sí corre un riesgo muchísimo. ¿Por qué? Porque es que está comentando textos bíblicos, usted como mujer tiene prohibido, usted no tiene acceso a la Biblia, y si usted saca a la luz esto, sepa que va a ir a dar a la cárcel, muy seguramente como Fray Luis de León. Entonces, Teresa, este Diego de Yanguas le dice que tiene que quemar estos textos. Y claro, Teresa, tan obediente como siempre, los manda a quemar, pero los manda a quemar después de que se asegura de que sus monjas han hecho unas copias, ¿no? Entonces, el periodo posible de escritura puede situarse entre 1566 la primera redacción y entre el 72 y 75 la segunda. Se conocen dos redacciones de este texto. ¿Cómo se conocen estos textos o estas redacciones? Porque resulta que Teresa, antes de quemarla, entonces le pide a alguna de sus monjas que genere una copia y lo que conocemos hoy en día es en letra de otra persona que no sabemos quién es, eh, algunos de sus conocidos y concretamente de sus acompañantes espirituales certifican que es doctrina de Teresa de Jesús y sencillamente ella los quema después de que sabe que su texto como tal se ha salvado, ¿no? Que su mensaje, su doctrina se ha salvado. Entonces aparecen estas cuatro copias, la de las Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes, si ustedes van algún día a Alba de Tormes y van allí al museo, allí van a encontrar, aquí por aquí debo tener alguna foto, ahora se las muestro, de esta primera redacción y la otra en las Carmelitas Descalzas de Consuegra y el desierto de Nuestra Señora de las Nieves de los Carmelitas Descalzos, que representan la segunda redacción. Si no estoy mal, por acá les traje, sí, aquí precisamente en el Museo de Alba de Tormes van a encontrar esta letra con la que finaliza y la certificación de Fray Domingo Báñez, el dominico, que certifica sencillamente que esto es doctrina, ¿sí? Antes buena y provechosa, ¿no? Certificando que muy seguramente es obra de Teresa de Jesús y está con fecha de 10 de junio de 1575. Conocemos la forma de escribir de Teresa de Jesús, ¿sí? Esta foto, si la comparamos con esta de acá, es muy distinta en su fuerza, en sus grafos. Entonces nos damos cuenta cómo Teresa, siempre tan obediente, las manda a quemar, pero después de que ella se ha asegurado de que su doctrina, su escrito, pues se ha salvado. ¿Qué nos dice entonces Teresa de Jesús en este escrito, que es lo que nos ha convocado en esta noche, ya en realidad lo que eh, entramos en materia? El capítulo 2 de este escrito, las meditaciones sobre el cantar, es un texto muy pequeño, muy sustancioso, muy interesante, que si miramos la segunda redacción entre 1572 y 1575, si miramos en la vida de Teresa de Jesús, es una época muy especial. ¿Por qué? Porque Teresa de Jesús ya ha fundado, ¿sí? Eh, su convento de San José de Ávila, ya ha fundado Medina del Campo, ya ha fundado algunos otros, pero la mandan a ella como priora al convento de la Encarnación, es decir, vuelve después de cierto tiempo y vuelve como priora. En ese espacio, como priora, sabemos que no la querían recibir las monjas, que le hicieron la vida imposible,
ella se lleva a Juan de la Cruz con dos objetivos. Uno, que le sirva a Juan de la Cruz para asesorar a sus monjas para el acompañamiento espiritual. Y dos, para que San Juan de la Cruz aprenda muy bien de la reforma, de qué es lo que ella quiere hacer en sus nuevas fundaciones. Y es allí, estando allí, donde Teresa de Jesús va a vivir un acontecimiento crucial en su vida, que es el matrimonio espiritual, esta experiencia íntima, profunda, donde ella vive la unión con Dios y la vive así como se vive en un matrimonio, donde tiene la gran gracia mística que Jesús le regala a uno de sus clavos, ¿sí? Y como entonces en esta experiencia ya del matrimonio espiritual es donde muy posiblemente Teresa de Jesús hace esta obra. Entonces es muy interesante porque al lado de Juan de la Cruz, que ha estudiado Biblia, que conoce de idiomas, muy seguramente Juan de la Cruz le dio a entender todo esto que ella estaba viviendo al estilo del Cantar de los Cantares. Pero entonces Teresa de Jesús va a dedicar un capítulo muy interesante, este capítulo 2 de las meditaciones del Cantar, para hablarnos de 9 maneras de falsa paz. ¿Y por qué 9 maneras de falsa paz en la vida espiritual y en nuestra vida cotidiana? Porque podemos acomodarnos, porque podemos creernos santos, porque podemos creer que los demás no importan. Y entonces, sencillamente, Teresa se toma el trabajo de ayudarnos a discernir, está enfocado obviamente para la vida religiosa, pero que se aplica completamente para todo cristiano, para todo seguidor de Cristo hoy y para cualquier persona del común. Y vamos a mirar a qué se refiere con todo esto de esta falsa paz que Teresa de Jesús nos habla, porque sencillamente en la falsa paz nos podemos acomodar y podemos echarle la culpa todo el tiempo a los demás y nosotros quedamos tan tranquilos, tan frescos como si nada pasara. Entonces, por eso es tan interesante esto y sobre todo tan actual lo que Teresa de Jesús nos va a presentar en este momento para poder nosotros también discernir hoy y ayudar a que otros también discernan en realidad qué es esa verdadera paz. Indiscutiblemente, la paz es un don de Cristo y es un don de su resurrección. Es el saludo del resucitado a los suyos. La paz sea con ustedes. Entonces, en ese saludo y como fruto de su resurrección, la paz es ese gran don que el Señor nos regala, es el gran don del resucitado que recibimos. Por eso la importancia de nosotros descubrir que precisamente la paz es esa característica que va a certificar que toda verdadera experiencia de Dios es real. Entonces, Teresa nos habla de esas formas para discernir y la primera, ¿sí? Nos lo dice desde el primer numeral de este capítulo 2, nos va a decir aquellos que se encuentran en grandes pecados y están tan sosegados en sus vicios que nada les remuerde la conciencia y se encuentran en falsa paz y en vez de ser amigos de Dios, son amigos del demonio. Esto es lo que nos dice Teresa, ¿sí? Entonces, es muy interesante porque así comienza este capítulo 2. Permítanme, voy a leer el texto como tal de Teresa de Jesús. Dios os libre de muchas maneras de paz que tienen los mundanos. Nunca Dios nos la de probar, que es para guerra perpetua. Cuando uno de los del mundo anda muy quieto, andando metido en grandes pecados y tan sosegado en sus vicios, que nada le remuerde la conciencia. Esta paz ya habéis leído que es señal que el demonio y él están amigos mientras viven. No les quiere dar guerra, porque según son malos, por huir de ella y no por amor de Dios, se tornarían algo a él. Mas los que van por aquí nunca duran en servirle. Entonces, miren esa característica de esta primera falsa paz. Quien va por aquí, ¿sí? Tan sosegado en su pecado, en su vicio, y nada le pasa, no le remuerde la conciencia, se cree pues que es amigo de Dios, dice Teresa, la verdad es que no dura mucho en el servicio a Él, ¿no? Entonces, es como las consecuencias de vivir pues tan tranquilos en nuestras maldades, en nuestros pecados, y no pasa nada, ¿no? O sea, Dios no me hace nada, no pasa nada, yo estoy feliz, sí, pero lo interesante es la consecuencia de esto, dice Teresa, sencillamente, no podrán servirle, no durarán mucho en ese servicio.
Entonces, esa es una característica de una falsa paz, estar tan sosegados en nuestras realidades de pecado, en nuestros vicios, que nada nos pasa y está todo muy bien, ¿sí? Entonces, es una primera falsa paz que Teresa nos habla de que tenemos que entrar a mirar y discernir. La segunda, dirigida obviamente, como les decía, muy a sus religiosas, pero que también muy aplicable a nosotros hoy, dice la religiosa que comienza a relajarse, que no cumple con sus compromisos, porque puede el demonio ir haciendo insensible al alma de estas cosas. Esto lo aplica a una religiosa. Lo dice, lo escribe para una religiosa, pero perfectamente lo podríamos aplicar para cada uno de nosotros en nuestros deberes, como mamá, como papá, como religioso, como hermano, como hijo, como esposo, ¿sí? Cuando yo no cumplo, o como cualquier trabajador, ¿sí? En una empresa, qué sé yo, cuando yo no cumplo con mi deber, cuando sencillamente empiezo a relajarme, no cumplo con mis compromisos, ¿sí? Y sencillamente me voy acomodando. Entonces, no estoy cumpliendo con mi deber de cada día. Entonces, Teresa también nos habla mucho de discernir, ¿sí? Porque el problema es que sencillamente es una mala paz, ¿sí? Y el problema es que nos vamos también acomodando y sencillamente no pasa absolutamente nada, ¿sí? Y pues vamos perdiendo el tiempo, vamos cayendo en otro tipo de cosas que no son. Entonces, como les digo, esto lo hace para las religiosas, para sus religiosas, pero es tan aplicable también a cada uno de nosotros en nuestros compromisos cotidianos. Avancemos y nos encontramos con una tercera falsa paz. Dice, luchar en las batallas de cada día, porque si no se lucha, sino que se está quieta y sin ninguna guerra, no se descubrirá fácilmente la realidad de su interior. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque Teresa no estaba muy de acuerdo en la vida espiritual con personas que vivían en esa paz, tranquilos, de que nada los movía, de que no tenían ninguna lucha, de que no tenían ninguna dificultad. Y decían, no, no, no me parece porque precisamente hay que guerrearla. La vida espiritual de todos los días, hay que perseverar, hay que levantarse, hay que caer, hay que caminar, ¿sí? Y de ahí la importancia de lucharla todos los días, ¿no? Entonces, permítame también, voy a leerles algo de este texto, a qué se refiere específicamente Teresa cuando nos dice todo esto sobre el luchar, ¿no? Dice en el numeral 3 de este capítulo 2. Yo os digo que ya que en la oración os haga el Señor mercedes y os dé lo que después diré, que salidas de allí no os falten 1000 tropecillos, 1000 ocasioncillas, quebrantar con descuido lo uno, no hacer bien lo otro, turbaciones interiores y tentaciones. No digo que ha de ser esto siempre o muy ordinario, es grandísima merced del Señor. Así se adelanta el alma. No es posible ser aquí ángeles, que no es nuestra naturaleza. Mire lo que nos está diciendo. No es posible aquí ser ángeles, pues seres espirituales que no nos pasa nada, que no pecamos, que vivimos en la paz pues más grande y que no nos mueve nada. No, que no es nuestra naturaleza, dice la santa. Es así que no me turba alma, dice ella, cuando la veo con grandísimas tentaciones, que si hay amor y temor de nuestro Señor, ha de salir con mucha ganancia. Yo lo sé, dice Teresa. Y si la veo andar siempre quieta y sin ninguna guerra, que he topado algunas, aunque acabo de asegurar, perdón, aunque la vea no ofender al Señor, siempre me traen con miedo. Nunca acabo de asegurarme y probarlas y tentarlas yo si puedo, ya que no lo hace el demonio, para que vean lo que son. Pocas he topado, mas es posible, ya que el Señor llega a un alma a mucha contemplación. Entonces, Teresa de Jesús habla también entonces como de probarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque le da mucho miedo a este tipo de personas, como en esa paz, como todo muy bien, nada me turba, nada me espanta, y sencillamente pues yo no, mi vida espiritual transcurre como si nada. La cuarta falsa paz dice, ella hace referencia a temer cuando no duela alguna falta que se haga, ¿sí? Dice en ese numeral 5,
Así que, hijas, por muchos caminos lleva el Señor, mas siempre temeos, como he dicho, cuando no os doliere algo la falta que hicieres, que de pecado, aunque sea venial, ya se entiende, os ha de llegar al alma. Como gloria a Dios, creo y veo, lo sentís ahora. Entonces, para Teresa era muy importante en el camino espiritual que constantemente estuviésemos revisando nuestro estado frente al Señor. ¿Cómo está mi vida hoy? Y sencillamente caer en la cuenta de que si he tenido una falta, que si afecté a alguien, que si no cumplí con mi deber, qué sé yo, que me doliera, ¿no? Que sintiera que perdí el tiempo, que qué sé yo, que pasó el día y no hice nada de lo que tenía que hacer y más bien me la pasé vagando o perdiendo el tiempo. Entonces, como para Teresa de Jesús, este reconocer este dolor ante su falta, pues era muy importante para ir avanzando. Y dice, y cuando no le duela algo, pues tenga miedo. Y tenga miedo porque vamos mal. O sea, podemos acomodarnos y podemos vivir en una falsa paz y sencillamente no nos damos cuenta de que no estamos cumpliendo con nuestro deber. Entonces, también esa es una manera de discernir cómo frente a nuestra vida espiritual, esa falsa paz que podemos vivir, ¿sí? Precisamente de que hacemos las que hacemos, caemos en los que caemos y no se nos da nada, ¿no? Y nunca pedimos una disculpa y nunca pedimos perdón, nunca somos capaces de decirle a alguien, me equivoqué, perdóname. Y lo peor de todo, que no me duela, ¿no? Que paso por la vida haciéndole mal a todo el mundo, como si nada, y que no me duela, ¿no? Entonces, Teresa nos invita a revisarnos también en ese aspecto. Otra falsa paz tiene que ver con lo que ofrece el mundo producto de la riqueza. Miren, esto es muy interesante y muy actual. Dice Teresa, pues los ricos se gozan en lo que tienen, sin darse cuenta de las necesidades de los pobres. Nada más actual que esto hoy. Acomodarnos en nuestras riquezas, estar pues vanagloriándonos de que tenemos el carro, el coche más grande, más lujoso, de que vivimos en tremenda casa y compitiendo con el vecino, con el de al lado, con mi familiar o qué sé yo, si yo tengo la mejor casa o la mejor ropa o qué sé yo, y quedarme en ese eh, vanagloriarme de cosas materiales y no darme cuenta de las necesidades de los pobres, ¿no? Entonces, esa es una falsa paz, ¿sí? Por eso también todo lo que estamos viviendo con tantos desplazamientos en el mundo, todo lo que vive Europa y el Mediterráneo con tantas realidades de inmigrantes, lo que se vive en México con la frontera, lo que vivimos aquí en Colombia con nuestros hermanos de Venezuela, lo que se vive en tantos, tantos, tantos lugares del mundo donde nos acomodamos, ¿sí? Donde sencillamente eh, vivimos en esa falsa paz, producto de nuestras riquezas, de nuestras comodidades, y se nos olvida la necesidad del otro, ¿no? Entonces, es otro elemento muy actual que Teresa de Jesús nos plantea en estos textos eh, que tenemos que revisar, que en definitiva tenemos que mirar a profundidad porque es muy peligroso esta falsa paz. Dice la santa, permítanme lo que ella nos dice a partir del numeral 8, dice, o con riquezas, que si tienen bien lo que han menester y muchos dineros en el arca, como se guarden de hacer pecados graves, todo les parece está hecho. Gózanse de lo que tienen, dan una limosna de cuando en cuando, no miran que aquellos bienes no son suyos, sino que se los dio el Señor como a mayordomos suyos, para que partan a los pobres y que le han de dar estrecha cuenta del tiempo que lo tienen sobrado en el arca, suspendido y entretenido a los pobres. Mire estas expresiones de Teresa de Jesús. Tendrán que dar cuenta del tiempo que lo tienen sobrado en el arca, suspendido y entretenido a los pobres, si ellos están padeciendo. Esto no nos hace al caso, más de para que supliquéis al Señor les dé luz, no se estén en este embebecimiento y les acaezca lo que al rico avariento,
y para que alabéis a su majestad, que os hizo pobres, y lo toméis por particular merced suya. Algo completamente actual de lo que estamos viviendo y sobre todo en pandemia lo que vivimos, cómo los grandes ricos se enriquecieron a costilla de la pobreza de los más pobres, ¿no? Entonces, impresionante todo esto y todo esto tan actual, donde Teresa utiliza expresiones tan fuertes de cómo todo lo que tienen sobrado en el arca está suspendido y entretenido a los pobres, ¿no? Y recordarnos que sencillamente somos administradores y que todo nos ha dado Dios. Bien, otra falsa paz nos dice la que da el mundo en las honras o estimas y alabanzas. Y esta expresión tan impresionante, que jamás el mundo ensalza, sino para bajarnos, dice la Santa Madre. Entonces, es una falsa paz. Todo esto que el mundo nos ofrece de aplausos, de estimas, de alabanzas, que usted es la más hermosa, pues que usted es una Miss Universo y venga, la alabamos y la bendecimos y la aplaudimos, o que usted pues es la gran cantante, el gran cantante, o que usted es, mejor dicho, el padre, el religioso, pues el gran, mejor dicho, plus ultra, y que como usted no hay, y todas estas cosas que el mundo nos va ofreciendo y que Teresa nos dice, oiga, hay que tener mucho cuidado porque estas alabanzas del mundo, sencillamente el mundo ensalza para bajar, ¿sí? Para hacernos daño. Si miramos cuánta vida de tanta gente rica, de tanta gente famosa, de tantas personas que terminan en los vicios, en las excentricidades, en cantidades de cosas, y sobre todo viviendo de honras, de estimas, de aplausos, de alabanzas, ¿no? Dice Teresa en el número 11, de la paz que da el mundo en honras no tengo para qué deciros nada, que pobres nunca son muy honrados. En lo que os puede hacer daño grande, si no tenéis aviso, es en las alabanzas, que nunca acaba de que comienza para después abajaros más. Es lo más ordinario en decir que sois unas santas con palabras tan encarecidas, que parece las enseña el demonio. Y así debe ser a veces, porque si lo dijesen en ausencia pasaría, mas en presencia, ¿qué fruto puede traer sino daño, si no andáis con mucho aviso? Entonces Teresa está ayudando a sus monjas y nos ayuda hoy a nosotros que no comemos cuento de las honras, de las alabanzas, de las estimas, porque en definitiva eh, todas estas maneras de ensalzarnos no es más que caer en orgullo, que caer en cantidades de cosas que no tienen sentido y por eso ella dice que el mundo ensalza para abajar simplemente, ¿vale? Entonces, es otra manera de caer en falsa paz, de creernos lo mejores, de que como nosotros no hay, de que somos pues lo último y pues vivir tan frescos pues y como en esa falsa paz. Pasemos a otra, ¿sí? Para que también podamos abrirnos al diálogo y poder mirar un poco esto que nos dice Teresa de Jesús. Otra es cuando no buscamos la manera de alejarnos de las ocasiones, ni se despierta el alma, dice ella, para andar con diligencia a contentar al Señor y se niega a dejar los contentos de esta vida. ¿Cómo entonces nos acostumbramos mucho a los gustos, a darnos la gran vida, los contentos de esta vida, pero no nos alejamos de ocasiones? Yo les insistía mucho a mis formandos con un dicho muy del pueblo aquí en Colombia: el que tenga rabo de paja, que no se acerque a la candela. En la medida en que yo me voy conociendo, en la medida en que yo sé quién soy, ¿sí? Pues evito ocasiones. No me acerco a ese fuego porque sé que me puedo quemar. Entonces, cada quien se conoce y sabe cuál es mi tendencia a caer, ¿sí? Entonces, la necesidad de aprender a conocerme, la necesidad de aprender a descubrirme quién soy y sobre todo a evitar situaciones, lugares, incluso personas que en vez de hacernos un bien nos hacen un daño. Entonces, a eso se refiere, a no caer en esa falsa paz de que yo todo lo puedo, de que tranquilo, tómese otra cerveza más, tranquilo, fúmese otro paquete más, tranquilo, aplíquese esto más, que no pasa nada, ¿no? Entonces, es interesante como Teresa nos dice
que cada vez que yo no busco esas oportunidades que tengo para alejarme de ocasiones de ofender a Dios y al hermano, pues me voy acostumbrando y voy cayendo en una falsa paz. Otra tiene que ver con no querer negar la propia voluntad y no ejercitarse en la mortificación, un tema muy de la época, ¿no? Pero que hoy en día pues nadie nos dice de esto y hoy sencillamente es dele gusto a los sentidos, sí, sea feliz y ya. Y Teresa sencillamente nos está diciendo de que en esas pequeñas mortificaciones, en esos pequeños detalles y sobre todo por amor a Dios, aceptando el amor a Dios, tomando la firme decisión en mi voluntad de amar, ¿sí? Si yo no voy haciendo ese ejercicio de morir a mí mismo y sobre todo de que mi voluntad haga siempre una decisión por amar, pues sencillamente pues no va a tener sentido mi vida, sencillamente no va a haber esa posibilidad de crecer interiormente, ¿no? Entonces, esa necesidad de ir formándonos para que nuestra propia voluntad, donde nace el amor, pues haga siempre una opción por el amor y no por la paz. Bien, de esta manera, Teresa de Jesús nos presenta lo que son estas 9 falsa paz, ¿sí? Y de esta manera, la santa nos va hablando no solo en lo que tiene que ver con una vida espiritual para nosotros hoy, no solo como religiosos, sino como seguidores de Cristo, como personas del común y corriente, y cosas tan actuales, donde sencillamente, si yo no estoy atento a esto en mí, pues difícilmente voy a tener paz, pero difícilmente voy a trabajar por la paz de los otros, ¿no? Entonces, siempre me ha llamado la atención la actualidad de este mensaje de Teresa de Jesús y este capítulo segundo de las meditaciones del cantar, sobre todo en lo que tiene que ver con las riquezas, ¿sí? Cómo el acomodarnos en las riquezas sabiendo que estamos reteniendo lo que los pobres necesitan. Siempre me ha impactado muchísimo esa expresión de la santa. Lo mismo hay otra parte sobre la gula, ¿no? Y en eso que habla de las riquezas también, donde el cuerpo engorda y el alma enflaca. Otra expresión muy famosa de Teresa de Jesús, refiriéndose precisamente a ese acomodarnos a comer, a comer, a comer, a darnos gusto en la comida. Y dice Teresa, el cuerpo engorda, pero el alma enflaca, ¿no? Refiriéndose no pues en contra de la comida, sino precisamente a no tener esa capacidad de poner límites, ¿no? De decir, oiga, no sigo con esto, o ya comí lo suficiente, no tengo que llenarme más de la cuenta. Entonces, es muy interesante cómo la Santa Madre va dando estos consejos a sus monjas, tan actuales para nosotros hoy, para que podamos ir discerniendo también en esa falsa paz que tenemos hoy en nuestra vida espiritual. Muchas veces tan acomodados y sobre todo sin la posibilidad de ver la necesidad del otro, ¿no? Algo tan actual como lo que estamos viendo ahora con este conflicto en Israel y Palestina, todo lo que está pasando en nuestras fronteras con tantos migrantes, con el famoso tren, la bestia en la frontera entre México y Estados Unidos, todo lo que está pasando en el Mediterráneo, todo lo que está pasando en tantos lugares del mundo, ¿sí? Donde en definitiva eh, nos acomodamos y no somos capaces de ver más allá. Y esa es la causa precisamente de tanta guerra, ¿no? Y tantas diferencias en el mundo. Bien, esto era lo que yo tenía para presentarles de lo que Teresa nos habla de esta falsa paz. Indiscutiblemente la paz, como les decía, es fruto de la resurrección de Cristo. Y en el libro de las moradas, Teresa de Jesús, a medida que vamos profundizando en la experiencia de encuentro con la persona de Cristo Jesús hasta llegar a la experiencia del matrimonio, es donde vamos a estar en esa paz. Y la característica de toda verdadera experiencia de Dios es que nada ni nadie me puede robar esa paz, ¿no? Porque venga lo que venga, los problemas que tenga, en las situaciones difíciles que tenga, esa paz interior nadie me la puede robar si verdaderamente estoy viviendo esa experiencia de Dios, ¿no? Bien, no sé qué Muchísimas, preguntas tengan, qué cosas para comentar. sí, muchísimas gracias, Jairo. Me encanta, de verdad, gracias, porque lo traduces con lenguaje como más entendible, pero luego escuchar directamente a la santa es un deleite. Es como Ujú.
Ella está aquí con nosotros Sí, 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 sí. acompañándonos. Así. Ya está habilitada la opción de que ustedes puedan activar su sonido, así que pues los invitamos a que si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, Jairo, conectar, ¿no? Con esto que decía, en nuestro mundo queda claro la necesidad de paz que hay, pero eso no va a ser posible si no empezamos con nosotros. Ujú, Entonces, adelante, si quieren así levantar es. la mano para irles dando el turno, yo estoy pendiente. No hay preguntas, están muy tímidos. Anita, adelante. Bueno, más que pregunta es que Jairo había dicho, bueno, esto se lo escribió a sus monjas, pero está muy claro que pues es para todos, ¿no? Porque Ujú, independientemente del estado de vida que tengamos, es muy fácil caer en todas estas situaciones en las que el, eh, bueno, por ejemplo, el ser popular, el que te echen porras, el que, híjole, qué buena eres, qué linda, pues te puede jalar mucho para perderte de tu estado real o ujú. y de que todo ha sido recibido, o sea, de que todo ha sido regalo, no es tuyo, es pues justo un regalo de Dios hacia la persona, ¿no? Entonces, qué fácil sí es perder la paz o quedar en una paz falsa, creyendo, ya yo soy muy buena o hay pobres de los pobres, pero yo no hago nada por los pobres, ¿no? Ujú, O como también esta parte de no, yo soy buena, o sea, después de todo, pues no soy tan mala, ¿no? ujú, Pues sí, pero no eres tan mala, pero pues tampoco estás ejerciendo, uno no es, o yo no estoy ejerciendo todos los dones que Dios me ha dado para ponerlos al servicio de los otros. Entonces, pues la verdad agradezco mucho esta plática porque fui escribiendo y fui cayendo más en la cuenta de lo mío y y pues bueno, la vida, qué bueno que Teresa es de caerse y levantarse porque, porque pues no, o sea, siempre invita a caer en la cuenta de uno para no quedarse sumido en esas falsas paces que muy ujú. fácil podemos tener todos. Muchas gracias. Y gracias, Anita, a ti, pero es la verdad, ¿no? O sea, es algo tan actual que Teresa de Jesús nos hablan, que lo escribió ya hace 5 siglos y para unas religiosas de clausura, pero que es tan actual para nosotros hoy, ¿no? Para discernir. Y de verdad, si yo no tengo paz en mi corazón, pues ¿cómo voy a trabajar por la paz del mundo? ¿Mm? Vale, Muchas gracias, Anita. a ¿Alguien ti, más? Berta, Berta. ¿puedes activar tu sonido, por favor? Buenas tardes. Hola, Berta. Muchas gracias por esta conversación. Me ha parecido sumamente interesante y además pienso que como mucho de reflexionar, ¿no? Eh, yo soy terapeuta de parejas y todas estas ideas de Santa Teresa me parece que vienen muy a cuento de lo que estamos viviendo en nuestra sociedad y de lo que muchas parejas viven. Ujú, Como que Santa Teresa siempre escuchamos que hablaba de su vanidad y de lo vanidosa que era y de lo mucha atención que ponía en ese sentido, ¿no? ujú. Y con todo esto que nos ha comentado esta tarde, pienso que mucho se puede hacer con las parejas en este sentido, ¿no? Porque eh, pues esta paz no se encuentra si mantenemos esta vanidad de nuestro ego o de las falsas gustos que nos da el mundo o que nos ofrece Ujú. pues el prestigio, ¿no? Entonces encuentro como mucha riqueza para volverlo a leer y a aportar a mi trabajo con las parejas, ¿no? Le agradezco muchísimo. Me ha Pues aquí, parecido Berta, muy bueno. me alegra mucho que esto te pueda servir.
no solo para ti, sino también para el trabajo con los demás. Todo lo que podamos ayudar a la gente, todo lo que podamos trabajar por la paz, desde lo que hacemos así sencillo o grande, pero lo que podamos trabajar por la paz de los seres humanos, pues bienvenido sea. Y me alegra mucho que esto te sirva. Muchísimas gracias. Para mí en lo personal y para mi trabajo es de mucha riqueza. Bueno, gracias a ti. Gracias, Berta. Gracias. Liliana, ¿levantaste la mano? No, Mauricio. Mauricio. Hola, hola, sí, buenas noches por acá. Primero agradecer, Jairo, todo lo que nos pudiste entregar, de tu mirada, tu interpretación, de un texto tan complejo para nosotros, y poder escuchar tanta riqueza. Principalmente mi pregunta va asociada a cuando tú nos hablabas de alejarse las ocasiones, porque Ujú, sé que como seres humanos siempre estamos muy justificativos con respecto a las situaciones o hechos de vida que tenemos. ujú, Entonces, sé que el trabajo interior te va a proteger siempre en la medida que tú profundices y te cases, como decías tú, con Dios, porque ese va a ser finalmente la posibilidad de responder y tener un resguardo frente a las ocasiones. Sin ujú. embargo, desde la experiencia que tú tienes en todo lo que has podido leer de la Santa, ¿qué sugerencia nos podrías dar para nosotros estar más atentos justamente en el momento en que las ocasiones aparecen y uno tener la capacidad de alejarse de ese fuego del Sí, que tú nos hablabas, sí, 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 sí. para no quemarse? Porque efectivamente creo Exactamente. que es tan débil muchas veces las situaciones, pero creo que la Santa nos ilumina, las charlas como tú nos iluminan, pero quizás alguna forma, alguna estrategia Mira, que sí, podría sí, te rescatar. entiendo, Mauricio. Mira, en el proceso espiritual, y Teresa de Jesús es enfática en todo esto, siempre hay un doble objetivo, objeto del conocimiento. Por un lado aparece el conocimiento de Dios, ¿sí? Cómo en mi vida de oración yo voy conociendo de quién es Jesús, ¿sí? Que es quien se me ha revelado, y cómo Jesús me lleva a acceder al Padre y al Espíritu. Entonces, por un lado aparece ese objeto de nuestro conocimiento que es Dios, llamémoslo entre comillas objeto, ¿sí? Pero también, por otro lado, aparece el conocimiento de sí, que para Santa Teresa es tan importante. Entonces, siempre en todo proceso espiritual, que es un encuentro, es un tratar de amistad con quien sabemos nos ama, como nos dice Santa Teresa, que es la oración, siempre va a ese conocimiento y yo no me podré enamorar de quien no conozca. ¿No? Entonces, para yo poder llegar a este matrimonio y poder enamorarme de Cristo, ¿sí? Tengo que conocerlo y por eso la importancia de la oración. Pero junto a ese proceso de orar y conocer a Jesús, siempre voy a tener esa posibilidad de mirándolo a Él, verme a mí mismo, ¿no? Nos dice Teresa en las moradas, viendo su humildad, veré cuán falto de humildad soy, veré cuán orgulloso soy. Entonces, ese poder apartarme de las ocasiones y no quemarme, como decíamos, ¿sí? Es posible en la medida en que yo me conozco, ¿sí? No nos digamos mentiras, a medida que avanzamos en la edad, si somos sinceros con nosotros mismos, yo sé qué tengo, yo sé cuál es mi fragilidad, ¿sí? Yo recuerdo mucho en algún un retiro con Raniero Cantalamessa, él decía que en algún momento, confesando sobre todo a los varones, ay, es que yo cómo hago con esa mujer tan hermosa que pasa, que no puedo resistirme a mirarle cómo camina, mirarle sus piernas, a mirar, bueno, ¿cierto? Entonces él decía, sí, es verdad, no nos podemos resistir, pero recuerda que también hay que admirar a las mujeres y todo esto, pero también Dios te ha dado la capacidad de unos párpados para cerrar los ojos, ¿no? Entonces decía él, y siempre me llamó mucho la atención, porque claro, como yo me conozco, como yo sé cuál es mi fragilidad, como yo sé cuál es mi tendencia a caer en el pecado, tengo que tener también esas herramientas para decir, oiga, yo no paso el límite, ¿sí? Yo no me tomo 10 cervezas, yo con una tengo y ya, pero donde yo pase ese límite, no me levantan hoy de aquí, ¿sí?
Entonces, así nos puede pasar con lo que sea, o sea, cualquier realidad personal que sea lo que me lleve precisamente a caer, ¿no? Entonces, tiene que ver mucho esto es con el conocimiento de sí. ¿Y qué tan sincero estoy siendo conmigo mismo? Yo no me puedo decir mentiras. Yo sé cuáles son mis gustos y cuáles son las cosas que no me gustan. Yo sé cuál es mi tendencia y cuál no. ¿Mm? Entonces, es importante que en ese proceso de conocerme propio de la oración y sobre todo de la gran propuesta doctrinal de Teresa, el conocimiento de sí, es aceptarme como soy, amarme como soy, yo conociéndome y sabiendo cuáles son mis límites, ¿no? Es decir, yo de ahí no paso, ¿m? Pero es muy con el conocimiento de sí, ¿vale? Vale, muchas gracias. Bueno, Mauricio, a ti, gracias por estar Gracias. aquí. Joaquín, Joaquín, hola, Hola, buenas tardes. ¿cómo estás, Joaquín? ¿Dónde estás Muchas tú? gracias. Muy bien. Eh, Seguí atento el relato y me gustaría preguntar o dialogar puntualizar sobre el título, ¿no? Lo falso, la falsa paz. Ujú, sí. Eh, Especialmente porque uno en la vida práctica puede distinguir que estamos fuertemente expuestos incluso como producto cultural, a lo falso. O Ujú. sea, hay toda una industria, la falsificación, hoy día la Las era de la noticias información, falsas las noticias falsas, el son consumo de lo falso, ¿no? O sea, terribles. Sí. cada vez parece ser más importante, más contundente la exposición del ser humano al fenómeno de lo falso y de la falsificación intencionada en distintos aspectos y aristas de la cultura. Y en ese sentido, claro, ¿cómo yo puedo desde ahí también ir trabajando no solamente lo falso en relación a la paz, sino que también un sentido de prevención en distintos planos de mi vida, donde yo voy experimentando lo falso? Por Ujú, ejemplo, hoy día en el trabajo hablábamos, en un diálogo con unos colegas, hablábamos de las falsas preocupaciones, ¿no? Esa es ujú. una falsa preocupación, ¿no? Un falso interés, una falsa amistad, una falsa sonrisa, un falso sentido de familia, etcétera. O sea, lo falso puede estar presente en distintos aspectos de mi vida, y entre ellos la paz, que es un aspecto bastante esencial. Y qué importante es poder distinguir en lo práctico y en lo cotidiano lo verdadero o lo falso, como Ujú, para sobrevivir a este mundo. Y ujú. en qué yo me puedo dar cuenta que la paz que yo experimento no es la paz verdadera, no es la paz que ofrece el Señor como don, sino que es una Exacto. falsa paz. ¿Cuáles podrían ser esos síntomas más particulares, más esenciales, a partir de los cuales yo distingo y defino que esa es una paz falsa? Sí, es todos estos elementos, estos 9 que dijimos, ¿no? Que Ya, Teresa nos fue diciendo. Cada vez que yo me acomodo en mi pecado, sí, hablando de pecado, pero digamos, cada vez que yo, por ejemplo, qué sé yo, eh, yo sé que me encantan los chocolates, pero además de eso me hacen daño, ¿no? Y resulta que no me como uno, sino que me como 15, ¿no? Y sencillamente yo vivo tan tranquilo, ¿sí? Como me decía alguna señora amiga, me decía, no, yo simplemente le doy la bendición, le hago el signo de la cruz y me los como, a pesar de que soy diabética. Entonces yo le decía, no, es que no se trata de eso, ¿ves? Entonces, todo va muy de la mano frente a ese conocernos también, ¿no? El ir descubriendo que en muchos momentos hay cosas en mí que como son tan mías y yo soy así, ¿sí? Y así me criaron, así me hicieron, así he vivido, pues qué problema hay, ¿sí? ¿No? Entonces, yo le decía a alguien, por ejemplo, en las confesiones es muy común que la gente dice, ay, padre, es que yo me acuso porque tal vez en mi oficina yo tengo acceso, yo soy la cajera o la que recibo el dinero y cuando necesito pues me lo llevo y después lo repongo o a veces que hay, y yo le digo, a ver, tú eres consciente de qué es lo que estás haciendo, ¿cómo se llama eso? ¿Sí? Entonces como que da miles de vueltas, ¿sí? Y al final dicen, ay, sí, eso es robar. Y yo le dije, bueno, entonces tú te vienes a acusar
de que robas. ¿Mm? Y eso se llama robo, ¿sí? Entonces es poner las palabras que son, y claro, mientras yo o sea, no me acepte, voy a estar todo el tiempo divagando y sobre todo poniendo máscaras, ¿no? A ver, ¿cómo se llama eso? Eso se llama una infidelidad, señor, o eso se llama un adulterio, ¿sí? Entonces, no venga a disfrazar cosas cuando asúmalas, ¿sí? Y asuma, y el problema grave que tenemos hoy, como decías, es cómo discernir lo falso de lo verdadero, ¿no? Y que es algo, o sea, hoy nos quiere presentar lo malo como bueno y lo bueno como malo, ¿no? Entonces es muy complicado. ¿Y cómo aprender? Indiscutiblemente que es esa unión con Cristo. Teresa de Jesús en las moradas también nos va a hablar de la gran definición de qué es humildad, ¿sí? Humildad es andar en la suma verdad, ¿cierto? Mm. Entonces, es Él que es la suma verdad y por eso yo soy humilde en la medida en que ando en Él. Y el problema es que delante de Dios yo no me puedo poner máscaras. Delante de Dios yo estoy desnudo, ¿sí? Yo no puedo ocultar esa peca pues por allá escondida que no quiero que me vean. No, ese lunar por allá. No, es que delante de Él estamos desnudos y no puedo pretender mentir, ¿no? Entonces, humildad es precisamente aceptar mi verdad y la verdad de los otros delante de Dios. A ver, señora, es que su hijo, qué sé yo, es drogadicto y usted no lo quiere entender, ¿sí? No es que él simplemente Mm. por estar alegre, no, a ver, entienda que su hijo tiene un problema. ¿Y cuánto les cuesta a los papás o a las mamás una realidad en su hijo, ¿no? Entonces, disimulamos las cosas porque no sé, pero no afrontamos las cosas como son, ni les ponemos el nombre que es. Entonces, mientras no asumamos eso, ¿sí? Mientras no nos aceptemos, mientras no nos conozcamos, pues sencillamente vamos a estar en esa falsedad todo el tiempo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de andar siempre en esa verdad. Y esa verdad es Cristo. Y por eso la necesidad que tenemos de mirarlo a Él, ¿sí? De conocerlo a Él, porque Él es la suma verdad, como nos dice la Santa. ¿Vale? Bien, mil gracias, Gracias. Joaquín. Joaquín está en Chile, en el sur de Chile. Qué bien, Joaquín. Carmen, Muchas gracias. Buenas noches, Fray. Hola, Carmen. ¿Cómo Bueno, pues yo estás? aquí bien, bendito sea Dios, bendecida. Gracias. Vale, vale. Gracias por preguntar. Yo quería exponer algo. Escuché a Berta y estamos ciertamente en una época de terapias, de terapeutas, Ujú, y que muchas veces empiezan por un falso camino, ¿no? Con unas meditaciones que no van con nuestra religión. Y me topé con una persona en la que bueno, ella se dedica a dar diplomados online, yo estoy en Estados Unidos, y se fue a Alcalá de Henares a estudiar regresión psicológica para ujú, certificarse en ello. Entonces ella comenta que esto es de Dios, que estas regresiones no son hipnóticas, no son con hipnosis, perdón, y que lo que le hicieron a ella fue una palingenesia, en donde ella se ve en el vientre de su madre, que ve lo que sufrió su madre y ve lo que sufrió ella, y después vio a su padre y le habló y le dijo, y para mí esto es la primera norma que nos dice Santa Teresa de la falsa paz, ¿no? O sea, en lugar de estar con Dios, siento que se está yendo por el diablo. A lo mejor estoy mal yo, a lo mejor sí está aceptado por la iglesia. Leyes de ujú. misa diario, de comunión diaria, pero yo traigo esta inquietud, la traigo hace 15 días, que no me deja, o sea, como que tengo que hacer algo por ella porque yo siento que esta regresión psicológica, aunque no sea con hipnosis, y esta palingenesia de que ella habla, pues realmente nosotros no podemos saber ni el pasado ni el futuro.
Ujú. Me Sí, gustaría saber su opinión. no conozco, digamos, este tipo de técnicas, porque son todas técnicas, ¿cierto? Psicológicas. Es como muy de moda también aquí en Colombia y en lugares sobre todo de la selva amazónica, del famoso yagé, ¿no? Este bebedizo de esta planta que es un alucinógeno y la gente pues toma esto y claro, alucina y ve cosas y se encuentra con personas que han muerto, con cosas, pero ya es algo muy del cerebro, ¿no? Son cuestiones con alucinantes y bueno, no conozco detalles de esto, pero aquí mira, si es algo de Dios, para Dios nada es imposible y si Dios necesita darnos a conocer algo de nuestro pasado, de nuestros padres, de quien sea, de nuestros antepasados, para que sanemos, pues para Él no hay nada imposible, ¿cierto? Pero en oración, ¿no? En oración. Entonces, cuando yo empiezo a utilizar toda una cantidad de técnicas y más hoy en día, sobre todo estas realidades espirituales que son tan complejas, ¿no? Y con toda esta mezcolancia que hay entre lo oriental, lo occidental, prácticas chamánicas, aborígenes, toda esta cantidad de cosas, pues es muy peligroso, ¿no? Entonces yo por eso siempre aconsejo a la gente, mire, ore con el Evangelio, busque sanar con el Evangelio, conozca a Cristo, ¿sí? Ámelo a Él, parezcase a Él, no como copiar un modelo externo, sino porque Él te va transformando desde dentro y te lleva a hacer esas mismas cosas que Él hizo, pero por esa transformación interior que Él va obrando en ti. Entonces es importante eh, que esto lo veamos siempre y nosotros como cristianos, como católicos, como seguidores de Cristo Jesús, que podamos mirarlo a Él, que es la gran recomendación de Santa Teresa, ¿no? Mírelo, ¿sí? Mire que te mira, ¿no? Entonces, centrar nuestra atención y nuestra vida única y exclusivamente en Él. Claro, hoy con la ayuda de la psicología, de las ciencias, Edith Stein cuando nos habla de que Teresa de Jesús tenía razón, que claro, tenemos muchas ciencias para conocernos, ¿no? Y hoy sobre todo la psicología nos ayuda en el proceso de conocernos a nosotros mismos. ¿Cuántos test psicológicos son reales donde me analizan mi estructura de personalidad, ¿cierto? Y esto me va ayudando a adentrarme y a conocerme y a saber, mire, tengo este rasgo de personalidad, tengo una tendencia narcisista, mejor dicho, que nadie, sino, ¿vale? Entonces, todo este tipo de cosas hay que utilizarlas y hay que saberlas utilizar, ¿no? Pero dice Edith Stein, pero a ese lugar, a ese espacio mucho más profundo de encuentro con Él, solo se accede por la oración. ¿No? Y en eso Teresa de Jesús tenía razón. Entonces, en esa intimidad, en eso más profundo de mi ser, solo soy llevado allí por la oración. ¿Vale? Entonces, no puedo descalificar todo este tipo de técnicas, no las conozco, pero mi consejo es siempre la oración, o sea, y la intimidad con Cristo, ¿no? Gracias, ¿Vale? Brad. Con gusto. Muchas gracias. A ti, Carmen. Por aquí alguien escribía también algo en el chat, no sé, Sí, quizás. Evelyn y Mauricio, sí. Sí, y Evelyn. Evelyn, tú eres Evelyn, la que yo conozco. Está en Bogotá. Aquí estamos. Hola, Que sí, nos padre, un cuenta. saludo muy Hola, especial. Evelyn, ¿cómo estás? Mira, ¿qué haces por Bien, ahí? gracias. ¿Cómo Por te ha acá. ido? Bien, Evelyn es bien, muchas una de gracias, nuestras padre. fieles seguidoras y Aquí fiel estudiantes a mi maestro. Ahí, de nuestro Instituto escuchando. Carmelitano de Espiritualidad en Ah, qué Bogotá. bien, bienvenida. ¿Cómo estás, Evelyn? Bien, muy bien. Ay, qué Acá bien, me alegro. escuchando esta hermosa charla y entonces escribía que a mí me ha ayudado mucho pues estar rodeada de personas así como usted que buscan a Dios y que nos ayudan a ver qué está bien y qué no está bien. A veces es bueno escuchar también a nuestros hermanos en las comunidades que nos ayudan mucho a enfocarnos. Ujú. Vale, Ujú. tú tocas algo muy interesante que también Santa Teresa lo dice, sobre todo en los inicios de nuestra vida de oración, en las primeras, segundas moradas,
la necesidad de rodearse de personas que estén más adelante en el proceso, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo me rodeo de este tipo de personas me animan a seguir, ¿sí? Pero si yo sigo en mis relaciones, qué sé yo, a ver, no sé, pensando en algún alcohólico anónimo, ¿sí? En todos estos, si yo voy a Alcohólicos Anónimos porque me ayuda a escuchar todas estas historias para ir saliendo de mi alcoholismo, maravilloso, ¿cierto? Me voy rodeando de este tipo de personas que me ayudan a caer en la cuenta de mi problema. Pero si mis amigos son aquellos con los que salí a tomar cada 15 días, ¿sí? O cada 8 días o todos los días, qué sé yo, y no salgo de ese círculo de amigos, pues obviamente, ¿qué me espera? Pues seguir en las mismas, ¿no? Entonces, en la vida de oración también es importante, como nos dice Teresa, en las primeras y segundas moradas, esa necesidad de rodearnos de personas que vaya con gente ya más avanzada en el proceso, ¿sí? Entonces, buscar esas ayudas para, por un lado, para animarnos y segundo, para que con su experiencia nos ayuden a salir rápido de nuestras equivocaciones o a salir rápido de todas esas cosas que no nos permiten avanzar, ¿no? Entonces es muy importante lo que dice Evelyn. Gracias, Evelyn, me alegra que estés aquí. Dios te pague. Gracias, Padre. Bien, bueno, el Bueno, tiempo ha pasado. sí. ¿Alguien más? Por ahí Jenny también tenía un comentario en el chat. Decía que es un camino que debemos hacer junto a Sí, otros y otras, ¿no? En esta misma línea, de no andar solos. totalmente, sí. Ujú. Sí, 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 de no estar solos. Anita, levantaste la mano también. Y bueno, también algo que dice Teresa es que mientras que estemos en este mundo, nunca debemos de, como de confiarnos, ¿no? Ujú, Entonces creo que esa, no sé dónde lo dice, pero creo que eso es bien importante. Bueno, a mí me sirve porque a veces podemos decir, sí, he mejorado en esto y entonces pues ya me quedo en esa paz, pero sí es importante saber que todos los días estando en este mundo hasta que lleguemos pues a la casa del Padre, no podemos quedarnos sentados ujú. eh, porque es fácil que caigamos. Entonces, esa es también otra, ay, perdón, otra, otro punto para que estas falsas paces no nos, no nos quedemos con esas falsas paces. Nada más. Exactamente. Todo esto de caer en nuestras seguridades, ¿no? Nuestra única seguridad es Dios, ¿sí? El- lo habla mucho Teresa en las terceras moradas, con el texto del joven rico. ¿Recuerdan el pasaje evangélico del joven rico? Que Teresa lo cita en las terceras moradas, porque el problema del joven rico es que estaba completamente seguro de que era santo, ¿sí? En que se creía con derecho sobre Dios. O sea, el problema de nosotros es ese, en la medida en que vamos orando, Dios nos tiene que hacer lo que nosotros le pidamos. ¿M? Y Él tiene obligaciones conmigo de darme lo que yo quiero. Y no, la cosa no es así. Entonces el problema del joven rico es que se creía con derecho sobre Dios. Sí, todo eso lo hago y lo hago desde joven, desde niño, ¿cierto? Y cuando el Señor, que conoce muy bien el corazón del ser humano, le dice, bueno, pues entonces vaya, venda todo lo que tiene, déselo a los pobres y sígame, ¿no? Teresa de Jesús, citando pues este texto de las terceras moradas, nos plantea que el gravísimo problema está en que se generan las sequedades espirituales, precisamente porque no somos capaces de obedecer a Dios y de darle lo que Él nos dice, lo que Él nos pide. Y ahí se genera entonces toda la tristeza. El texto nos dice, y el joven dio media vuelta y se fue triste, ¿no? Ujú. Entonces Teresa nos dice, claro, la tristeza en esta vida espiritual radica en el hecho de que no podamos darle a Dios lo que nos pide, de que no seamos capaces de obedecerle. Y cada vez que yo no puedo darle eso que Él me está pidiendo, ¿sí? Pues me marcho triste. ¿Sí? Mm. Entonces, de ahí la importancia y la necesidad de reconocer que pues soy frágil, soy débil, no soy capaz, no puedo, ¿sí? Vivo en esa excisión, en esa división interior, como nos lo plantea San Pablo, ¿sí?
de hacer el mal que no quiero y dejar de hacer el bien que quiero, ¿sí? Y en esa excisión interior en la que vivimos, pues tengo que mirar a Cristo. Yo no puedo, pero Él lo puede todo, ¿no? Gracias. Vale, no Yo sé nada qué más. más quisiera comentar algo que me quedé pensando en una de las falsas paces. Sí, Esto de que no nos duela, pues como el mal que hacemos a otros, ¿no? O las ujú, faltas que cometamos. sí, sí, Cuando la santa habla de cómo a nivel corporal, si te pican con un alfiler, claro que saltas. Si reaccionas. se te mete una piedrita en el zapato, es que ya no aguantas y te incomoda y no puedes seguir. Entonces yo pensaba cómo en general a nivel corporal podemos tener esa sensibilidad y qué necesario es tener esa misma sensibilidad interior ante pues nuestras actitudes, nuestras palabras, porque pues sí, o sea, podemos caer, y lo digo por mí, ¿no? En justificar o en decir, pues él empezó, o sea, ahora que se aguante, ¿no? O ni modo, o sea, es que ya, ahora sí ya tocaba. Sí me dejó pensando mucho, o sea, como en estar nuevamente el conocimiento propio y el estar muy atentos a no perder esa sensibilidad, que así como me duele cuando me pica un alfiler, que algo se me mueva y me deje intranquila cuando, pues cuando voy con una respuesta, una actitud o un camino que no es lo que Dios quiere, ¿no? Así es, ¿no? Nos vamos acomodando y en la Ujú, vida espiritual, pues nada nos mueve, ¿no? ujú, Entonces, ese es un problema gravísimo y esa es una manera de falsa paz, ¿no? ujú. Vale, Norma, mil gracias. Sí, pues gracias. Les voy a invitar a que nos tomemos una foto. Si pueden Claro prender que sí. cámara, algunos se tuvieron que retirar, pero los que estamos aquí, si pueden prender un momentito su cámara, nos dará mucha alegría. Gracias, gracias. Gracias, Gina, bienvenida. Lucía, Raúl, Raúl, Rocío. Estamos de México, Colombia, Chile, Estados Unidos. mira qué bien. Qué lindo, hermana Marta. A ver, sonrían. Listo. Pues de verdad que muchísimas gracias, Jairo, por tu A ti, gracias a ti por compartir, la invitación. por este diálogo. Gracias a todos y recordarles que el próximo lunes tenemos la segunda charla que sigue en esta línea de la paz y el lunes 30 el cierre con otra charla también en torno a la paz y Teresa de Jesús. Inviten, corran la voz, yo creo que son espacios que necesitamos pues para formarnos y para seguir aprendiendo. Gracias y que tengan muy buena noche. Gracias a ti, gracias a todos por estar aquí. Dios los Gracias, bendiga. Jairo. Gracias.